Mis amados, entonces Dios mediante el próximo domingo, y yo estaré el lunes 20 acá, va a ser al mediodía, de 8 hasta el mediodía, y lo vamos a hacer también virtual. ¿Listo? Porque ya el martes me toca ir acá. Sí, señor. El otro domingo voy a estar acá, claro está, y me quedo para el lunes. Y el lunes los espero, los que puedan venir o los que puedan conectarse. ¿Listo? Lo vamos a hacer ahí. Como les dice, si usted también quiere estar en ayuna, igualmente estaremos orando. Circunstancias financieras, económicas, por todo eso vamos a orar por nuestra nación. Amén y orar. Amén. Amén. Oremos. Maravilloso Dios, gracias. Gracias porque nos has llamado, Señor, a no callar, sino a hablar de lo que has hecho con nosotros. Te doy gracias por mis hermanos, por los que ya están aquí, por los que están trabajando. Les ha tocado trabajar, Señor, y los que están viajando, los que están en diferentes condiciones. Sea usted hablando a nuestro corazón, más que a nuestra mente, a nuestro corazón, a la necesidad. Por tu gran nombre te lo imploramos, en gloria y honor tuyo. Amén. 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 Amén y amén. Estábamos leyendo el pasaje central en la primera epístola a los Corintios. Primera epístola dada al apóstol Pablo a los Corintios. Y nuestro hermano Ovidio nos hacía la parte introductoria de esos temas generales de esta epístola. Hoy vamos a estar iniciando el estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo. Amén. Amén. Hasta terminar esta epístola tiene, en este caso, muy similar a Romanos, tiene 16 capítulos. Y vamos a estar iniciando, leíamos el versículo 1 al 9 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Y el título de la disertación es La gracia y la fidelidad ¿de quién? De Dios. De Dios. Amén. Usted y yo estamos llamados a ser leales y ser comprometidos, a ser fieles. Y debemos serlo. Pero hay algo que yo le voy a fallar y usted también va a fallar. Pero ahora, no espere que yo planee fallarle. ¿Sí? ¿Me hago entender? Cuando hablamos de infidelidad en el matrimonio, ¿sí? Yo no le voy a decir a mi esposa cuando estábamos en el altar y el pastor Guillermo Triana nos casaba, cuando decía esa frase, ¿no? Que íbamos a estar unidos, y la argolla representa esa unión continua en lo referente a ese compromiso en el cual es el pacto de Dios con la pareja. No es el pacto de la pareja con Dios, porque cuando usted hace pactos o acuerdos con Dios, es más fácil que usted lo disuelva, usted no lo cumpla. Pero Dios siempre va a cumplir, el eterno. Y encontramos, mis amados, en lo referente a la fidelidad de Dios. Él no cambia. Él es inmutable. Él no dice, me convenciste, Jair, me convenciste, Nubia, me convenciste, Gloria. No, Él ya tiene un propósito a favor suyo y lo va a llevar a cabo y le va a rodear de personas que le faciliten cumplir ese propósito. Entonces, la gracia y la fidelidad de Dios. Cuando habla de gracia, habla de ese favor inmerecido, de esa bondad inmerecida. Pero la fidelidad igualmente la entrega, el compromiso. Dios no se quedó en su casa cuidando. ¿Sí? Dios no se quedó, no se vino acá con usted y dejó de cuidar su casa. Él lo llena todo. Ningún ser humano puede hacer eso. Tenemos un cuerpo limitado. ¿Sí? Entonces es interesante cómo el apóstol Pablo inicia en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y nos dice este apóstol que usted y yo
tenemos una identidad. ¿Qué tenemos? Identidad. Una identidad. ¿Sí? Ninguna persona se llama nadie. Todos tenemos un nombre y los nombres se originaron por los apodos o por los oficios. Nombre. ¿Sí? Nombre. Y uno de los derechos fundamentales es que usted sea reconocido, tenga un registro civil de nacimiento, un nombre. Y muchas veces buscamos el significado de ese nombre. ¿Sí? Y vemos que esto nos habla de identidad en Dios, en Cristo. Pero también nos habla de la fortaleza de la iglesia, que no depende, escuche bien, no depende de lo que usted sin Dios puede hacer, sino lo que Dios a través de usted hace como parte de la iglesia, como hijo e hija de ¿quién? De Dios. Entonces, no se refiere a la fortaleza de usted mismo, la fortaleza física, en ninguna manera, sino que depende de las virtudes, no depende de las virtudes humanas, sino de la gracia y de la fidelidad de Dios para con usted. ¿De qué manera en esta semana que estamos terminando, esa gracia, ese poder, esa gloria, esa gracia de Dios ha sido fiel con usted? Maravillosamente estamos, es por la cual estamos aquí, por los cuales estamos acá. Ahora permítame profundizar básicamente en 4 temas que nos permiten ampliar y aprender y entender lo que el Señor nos habla, que tenemos por tanto una gracia y una fidelidad de Él hacia nosotros, y por tanto una identidad. La primera es que nuestra identidad es en Cristo. Usted está llamado a parecerse más en su andar, en su carácter a Cristo. Todos tenemos un carácter, pero el carácter suyo no puede estar por encima del carácter de Cristo. Jesús, ¿qué va a decir? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Mire ese carácter de Cristo. Es aquel que sirve, que ayuda, que apoya. Pero luego va a decir, y aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Manso y humilde de corazón. El ser manso quiere decir que es en algún momento hay fragilidad. Jesús hubo momentos que se rompió, se quebró al saber que tenía que ofrecerse en la cruz, en su parte humana. Va a decir, Padre, si es posible, pasa de mí Esta copa. y lo dijo 3 veces. Y no se haga mi voluntad, sino La voluntad del Padre que está en humildad y mansedumbre. ¿Sí? Muchas veces confunden la mansedumbre con dejarse usted pisotear. En ninguna manera. En ninguna manera. Hubo un momento en el cual Jesús, cuando va a estar con sus discípulos y se va a cumplir de que Pedro cogiera la espada ahí, quisiera defender a Jesús. Y qué hermoso cuando cuestionan nuestra fe y nosotros le decimos qué dice la Escritura y les explicamos. ¿Sí? Y Jesús le va a decir a Pedro, Pedro, no es así. Y le va a restaurar la oreja ¿a quién? A Malco. Y le va a decir una verdad: si procede siempre así, al que hierro mata, al hierro muere. ¿Sí? Y va a decir algo: ¿no crees que yo puedo rogar a mi Padre que envíe? Oigan, él hubiera pedido y no estuviéramos acá. Una legión está conformada por más de 900, 700 soldados y bien entrenados, no cualquiera. Si un solo ángel, un ángel, el rey Ezequías oró, y el Señor mandó un ángel y murieron ¿cuántos? 85,000 del ejército que quería atacar a Jerusalén. Un solo ángel. Y cuando nos dice el Salmo 37 que el ángel de Jehová, ¿qué hace? Suyo, mi hermana Gloria. Suyo, mi hermana Luz Marina, mi hermana Nidia. Un solo ángel, imagínense. Y dice que ese ángel
Jesús va a decir que día y noche se presentan para dar un informe. No es porque Dios necesite un informe, sino que refiere es que Él está siempre sujeto a lo que Dios le ha puesto a hacer. Porque Dios sabe todas las cosas, Él es omnisciente, omnisapiente. Amén. Y esa es la identidad que usted tiene en Cristo. Identidad en Cristo, dice el versículo 1 y 2, y lo dice de dos maneras. Lo dice en relación al apóstol Pablo y en relación a la iglesia. Permítame rápidamente leer. Dice Pablo, llamado por él mismo. ¿Qué dice? Por Jesucristo. El llamado de él tiene un origen, es Cristo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo, no ser apóstol de él mismo, ni ser llamado por él mismo. Una identidad en Cristo, su llamado, su servicio en Cristo, en el Señor, en el Señor. Ahora, si alguien le preguntaba a Pablo, ¿y quién te llamó a hacer eso? Él podría decir, hable con Cristo, métase en oración, que Él fue el que me mandó a hacer esto. Identidad, mi hermana. Usted es hija e hijo de Dios, no solamente hijo desde el punto de vista biológico, no solamente hijo desde el punto de vista de sus padres terrenales, sino un Padre celestial. Amén. Amén. Y en el caso de los creyentes, son llamados como santos, apartados, santos. Dice de igual manera, aquí esta epístola, en lo referente a el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que santificados, a los santificados, a los santos, a los santos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. Santificación y llamados a ser santos. Luego que el Señor nos habla de la redención, somos redimidos, pagó el precio de nuestro pecado, somos salvos. La tarea es la santificación, pero somos santos por condición. ¿Por qué condición? Porque fuimos transformados de la condición pecaminosa, dominados por el pecado, y ahora somos dirigidos por el Señor, somos hijos. Condición, pero también por posición, porque estábamos antes en el mundo, en el pecado, y ahora nos trasladó a la luz de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la identidad que usted tiene. Esa es la identidad que nos dice aquí en Cristo. Pero luego hay una segunda: gracia y dones espirituales. Versículos 6 al 7. Escuche, eso es para usted y para mí. Todo creyente está lleno de dones. Dios te equipa, Dios te dota de dones, regalos espirituales y también materiales, para llevar a cabo el propósito que Él te ha encomendado. Pero también usted está llamado a una comunión plena con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para reflejar la unidad en la iglesia. Usted no puede ser iglesia apartado de una congregación. Debe asistir, congregarse y participar con los dones que Dios le ha dado a usted los dones. Dice el versículo, en este caso, versículo 3 al 5 de primera epístola a los Corintios, capítulo 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículo 3 al 5 de la primera epístola a los Corintios. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio. Así es, hasta el versículo 5. Sí, ningún creyente, ningún hijo de Dios carece de dones. De dones. ¿Sí? Es difícil encontrar padres biológicos que sean mezquinos con sus hijos. Algo le regala. Hay hombres, conocí a una persona
que si al hijo le regalaban en sus cumpleaños algo, peleaba con el hijo. Sí, incluso él tenía juguetes desde que él era niño, porque ni siquiera los compartía cuando era niño ese hombre con otros, y los tenía ahí y a veces jugaba. Entonces se había quedado como mentalmente en esa etapa, ¿no? Pero era casado, de esposo y cristiano. Y los juguetes de su hijo se los quitaba y le daba rabia si su hijo le cogía los juguetes cuando él era niño. Parece algo, sí, pero es cierto, mis amados. Seguía siendo niño. ¿Qué les quiero decir? Dios no es así. Dios no es así. Y si usted llega a ser engañada o engañado por Satanás, haciendo pensar de que Dios es mezquino con usted, de que a mi hermano sí, a mi hermana sí le da y a mí no, ese no es el verdadero Dios, único y verdadero. Ese es Satanás que le está engañando. En primer lugar, Dios te da lo que nadie te puede dar en la vida. Nos dio el día de hoy vida. Y no solamente te dio vida, te dio capacidades, dones, inteligencia, sabiduría. Te ha recompensado dándote un hogar, un trabajo, un oficio, una labor. Eso no viene de tus propias fuerzas. Y te dio lo más importante, el don de la salvación. Por gracia sois salvos. No es de vosotros, pues es don de quién? De Dios. Entonces, gracia. Todo lo inmerecido Dios nos los ofrece. ¿Sí? Y lo que merecemos, que es la condenación, Él no nos los dio. Lo llevó en Cristo. En Cristo. Nos da dones, amados. Nos da dones, regalos. Amén. Amén. Por eso no hay ningún creyente que esté desprovisto, o que tenga más o que tenga menos. Tenemos lo necesario, lo que necesita usted para llevar esta vida en Cristo. Pero te encontramos la tercera, que habla de común unión, la comunión. Y esa comunión debemos entenderla de dos maneras. Versículos 6 y 7. ¿Quién lo puede leer? De la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hasta el 7. Hasta el 7. Sí, sí. Entonces, imagínense lo que el Señor hizo. Y no nos falta ninguno. Y nos habla de que Él nos va equipando, nos va preparando. La comunión como hermanos en Cristo debe estar. Y la comunión con Dios. Usted no puede decir, no, yo tengo comunión con Dios porque leo y digo la palabra, pero usted no se relaciona con los hermanos. ¿Sí? Puedo yo decir que soy esposo y no cuido a mi esposa, no atiendo a mi esposa, pero tengo para mostrar que me casé, pero en la hoja. Y de igual manera decir que tengo hijos, pero ni siquiera sé cómo van en el colegio, que si necesitan calzado, si necesitan comida. Conocemos personas así. ¿Y qué dicen las esposas? Mire cómo se llena la boca diciendo mis hijos. Y no teníamos con qué comer. Y cada vez que le pagan, Corra para la cantina. se pierde. Y dura bastante tiempo sin llegar a la casa, y cuando llega bravo para que no le digan nada. Pero se llena la boca diciendo que tengo mis hijos. O igual una mujer, no, con todo respeto, una mujer, ¿sí? El niño o la niña se te va a acercar y ¡ay, vaya para allá! Y más se la pasa con el vecino, ese niño, esa niña, exponiéndose, ¿sí? O lo deja solo, quédese ahí que ahorita viene la vecina y sale de la casa. O la abuela, el abuelo, el hermano, el tío, etcétera. Sabemos eso. Dios nos guarde. Y no estamos juzgando, estamos hablando de que Dios no es así. Y nosotros no podemos ser así en lo relacional a la iglesia y también en nuestro hogar. ¿Sí? Nuestro hogar.
Eso marca, mis amados. Eso marca vidas. Hay personas que cuando en consejería uno habla, les escucha, porque uno no es una entrevista. Esa persona habla y empieza a hablar, y escucha es hablar mi abuela, mi abuelo, mi abuela me cuidaba, y uno se queda así escuchando. Y llega un momento que sí, esa persona, y ahora estoy enfrentando eso porque mis abuelos ya no están. Ahí se está desahogando la persona. Mis abuelos ya no están. Y me siento solo, me siento sola. Y uno le dice, disculpa, ¿y tus padres? Yo no tengo padres. No, todos venimos a través de... No, es como si... Perdón, pastor, lo que quise decir es que ellos nunca han tenido que ver. Y cuando yo estaba allí con ellos, ellos me rechazaban. ¡Ay, me toca! ¡Ay! Yo era una carga, me hacían sentir una carga. Que yo era no una bendición. Esa herencia que Dios dice, herencia de los padres son los hijos. Eso. Entonces, vivimos personas así, pero usted y yo y Dios no es así. ¿Sí? Vivimos en común unión, ¿sí? En la cual estamos llamados a tener una comunión profunda con el Hijo de Dios, lo cual debe reflejar la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, ¿sí? Unidad de la iglesia. A veces se nos dificulta congregarnos por trabajo. Ayer, el hermano Odidio me llamaba ayer, me decía, pastor, no puedo estar, porque como el lunes es festivo, a nosotros la mayoría de la construcción nos dice, sí, el día domingo usted lo va a pagar, porque el lunes no, entonces para que adelante. Y vemos, pero hermanos que también no pueden venir porque les queda lejos, ¿no? Y hay hermanos que viven lejos y vienen, como el hermano Yael y mi hermana Claudia. Y así, nunca deje que algún obstáculo que Satanás coloque sea estorbo para que usted esté en comunión como iglesia. ¿Sí? A veces tenemos visita y a veces esa visita le podemos decir, ven, acompáñame, y luego nos dedicamos a salir a pasear. Pero a veces también nos toca quedarnos porque son familiares que les cuales estamos ganando con nuestro testimonio. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando han sido renuentes, ya usted viene, entonces nosotros les hablamos, nos quedamos. Pero no se vuelva algo como costumbre, por el cual dice Hebreos, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Costumbre es algo repetitivo. No sé, y con eso voy concluyendo porque nos falta el cuarto punto. No sé si en algún momento, algunos no, algunos sí, en algún momento usted le tocó salir de su casa y durar un día, 2 días, 3 días, 4 días, semanas, meses, años, pero después regresar. ¿Cómo está? No vamos a entrar en por qué salió, sino el salir del hogar. ¿Sí? Y muchas veces, cual sea las razones por las cuales usted salió, por disgusto, por desacuerdos, etcétera, por lo que haya sido, en algún momento los que se quedaron en su mente decía, ¿dónde está? ¿Estará bien? O de pronto dirá, pero sí, ¿dónde está? Sí. ¿Regresará? Y de pronto cuando la puerta toca o timbra, será él, será ella. ¿Sí? Curioso. Hay estudiantes que muchas veces cuando no van bien académicamente, se van de la casa y los padres llaman al colegio, llaman a mi hija, ya lleva tantas horas. ¿Sí? O no, le prohibieron tener una relación afectiva y se fue con esa persona o con otros. Y los que se quedan por mucho o poco en su mente, ¿qué estará pasando? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Sí? Y hay veces que pasan tantos años que llegan a reencontrarse ya siendo adultos. Vemos el testimonio acá de una familia que pasó eso. Y vemos que ocurre muchas veces. Mis amados, eso ocurre también en el cuerpo de Cristo. ¿Sí?
cuando un hermano, una hermana se ausenta durante bastante tiempo, ¿sí? Y si uno llama no contesta, y si uno de igual manera, ¿no? Se siente mal cuando uno, pero debemos seguir manteniendo esa ¿qué? Comunión, orando por ellos, ¿sí? Orando por ellos. Amén. Y la última es la fidelidad de Dios. Versículos 8 y 9. ¿Quién lo puede leer, por favor? 8 y 9. 8 y 9 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En algún momento de nuestra vida, usted habrá oído, o algunos habrán dicho, siempre puedes contar conmigo. Y eso es hermoso. Y puede ser muy honesto que usted lo diga, o que alguien se lo diga. Pero esa persona, igual que usted, igual que yo, no podemos garantizarle que vamos a cumplir siempre. ¿Sí? Y eso es lo que se refiere Dios, que siempre usted, cual sea su condición, cual sea lo que usted esté pidiendo, enfrentando, va a contar con Él. No solamente como creador, sino como su Padre Celestial. Hay padres, y perdonen que utilice la figura paterna terrenal, pero hay padres y madres que cierran el corazón a sus hijos. Si usted da un paso allá afuera, olvídese que usted es mi hijo. Terrible. Sí. Sí. Y ocurre. Olvídese. Y cierran su corazón. Dios no va a cerrar su corazón. Quien lo cierre es usted. A Dios. Amén. Usted a Dios. Usted a Dios. Él no lo va a cerrar. ¿Sí? Y como iglesia debemos tener claro eso. Dios siempre. ¿Sí? Sí, Dios se enoja. Yo he vivido enojos de Dios y después la gracia, el amor, pero Él se enoja, pero no es un bravucón, un gruñón ahí siempre, ahí, no, Él se enoja. Y cuando Él se enoja es desaprobación de lo que estoy haciendo mal, de lo que yo estoy haciendo, o usted puede estar haciendo mal. Por eso la fidelidad de Dios nos habla ahí que es Dios quien mantendrá firme a usted y a mí. Dice que Él nos confirma. ¿Cómo se siente usted cuando esa hija, ese hijo, ese esposo, esa esposa, si usted es hija, si usted es hija y viene ese mamá, ese papá, y yo sé que muchos de ustedes y nosotros no llegamos a experimentar eso, muchos de nosotros, ¿sí? Y si lo llegamos a experimentar muchas veces no era seguido. ¿A qué me refiero? Que un padre, una madre se le acercara a usted y le abrazara, hija, te amo, hija. Muchas veces nosotros. Y muchas veces si lo hacían, había momentos que no. ¿Y qué hacíamos nosotros? Si estaba ahí el papá o la mamá mirando, haciendo, pasábamos por delante para llamarle la atención, incluso hacíamos travesuras. Porque por lo menos le llamaba la atención rompiendo algo, gritando, saltando. Mi amado Dios no necesita que usted le brinque o diga, ay, estoy yo. Y algunos nos enfermamos y no estábamos enfermos. A mí me decían el rey Agripa porque siempre tenía gripa. Y muchas veces era para llamar la atención. Dios no necesita saber que está, Él conoce tu corazón. Mira este día que hoy ha estado nublado y nuestra oración era esa, no es así, mi hermana, que pudieran los hermanos trabajar. La hermana Blanca nos dijo, hermano, aquí traigo el pan, le damos gracias, ella nos facilita el pan de la cena y oramos para que lo hiciera un día nublado, no lluvioso, no soleado, para poder trabajar. Y eso es una demostración de amor, mi hermana Gloria. ¿Sí? Cuando usted puede hacer eso y cuando usted comete un error y Dios le da las
sabiduría para solucionar el amor de Dios, pues sentirse amado por Dios. Cuando usted se acuesta y aunque esté cansado y puede recostar su cabeza y siente esa tibieza, esa cobija y más la paz para con Dios. Sí. Y la paz de Dios, de que Él está ahí en ese cuarto, está en esa casa. Amén. 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 La fidelidad de Dios. Es Dios quien mantendrá a usted y a mí firmes de manera irreprensible hasta el día final. ¿Por qué el día final? Porque en esa lectura usted lo puede entender si el Señor viene en este momento. Pero también si mi corazón llega a detenerse, si yo llego a morir en ese momento, Él me va a mantener firme. Amén. Amén. Me va a mantener firme. Y también podemos concluir con lo siguiente. Lo que demuestra que la salvación y preservación de ser salvo depende del carácter fiel de Dios. Que Él nos va a dar la perseverancia. Nos va a dar la perseverancia. No en nuestros esfuerzos. Por tanto, mis amados, usted tiene una identidad en Cristo. Usted tiene una gracia y dones para usted vivir la vida cristiana. Pero también debe usted tener un compromiso de estar en comunión con Dios y con los hermanos en la iglesia. Porque Dios es fiel para que usted se mantenga ahí firme. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, sabemos, Señor, que a pesar de los problemas, Señor, de las dificultades, de las adversidades e incluso a pesar de los momentos gratos, felices, tú nos hablas a nosotros los creyentes que hemos sido enriquecidos con dones, con regalos, pero también hemos sido llamados a una vida de santidad, de estar apartado de todo aquello que estorba nuestra relación contigo. Pero fiel eres tú, oh Dios, que nos mantendrás firme, nos vas a sostener. Porque tú eres fiel, Dios, que nos mantendrás firme como creyentes hasta el final. Señor, no sabemos si hoy es el final nuestro, hoy va a ser el final, porque llamarás a tu iglesia, a la cual somos parte, de estar contigo en la eternidad. Rogamos por nuestros familiares no creyentes. Sálvales, convénceles, redargúyeles, Señor. Señor, imploramos que esa garantía que tenemos nosotros de ser hijos e hijas tuyas lo tengan también nuestros familiares. De ser libres de toda culpa y estar listos para el día de tu regreso, Cristo. Te lo imploramos en gloria y honor tuyo. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, mis amados. Amén.